indescriptible eres fiel, bondadoso, me asombra tu amor por mí. Vengo a adorarte a ti, vengo a adorarte a ti, vengo a adorarte a ti. Vengo a adorarte a ti. Asombroso, milagroso Señor, tú eres digno de toda la adoración. Cuán hermoso, no tienes comparación. Te damos gloria a ti. Eres mi protector, mi refugio. Abba, Padre, tu voz es mi escudo. Tu presencia es mi hogar, mi tesoro. Me asombra tu amor por mí. Vengo a adorarte a ti, vengo a adorarte a ti, vengo a adorarte a ti, vengo a adorarte a ti. Asombroso, milagroso Señor, tú eres digno de toda la adoración. Cuán hermoso, no tienes comparación. Te damos gloria a ti. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Oro que el Espíritu Santo nos llene, nos bendiga, nos guíe hacia la verdad, hacia enseñanzas más poderosas. Si la ciencia avanza, creo que también el conocimiento de Dios tiene que ir avanzando. Tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso solo se logra conectando con el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural no percibe las cosas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las ve, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas espirituales que se disciernen espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas que Dios quiere dejarte saber que solo se pueden entrar a ellas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hombres y mujeres de Dios que caminan con el Señor, que se dejan guiar por el Espíritu Santo, pueden percibir cosas en su espíritu, pueden tener un discernimiento espiritual, pueden tener una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, pueden tener un conocimiento sobrenatural, y ese conocimiento viene por conectar con el Espíritu Santo. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas. Y tenía un versículo para terminar en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 9. Solo quiero retomar el versículo 9. Primera de Corintios 14, versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Estaba orando y estaba pidiéndole al Señor discernir este versículo. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esta es una promesa poderosa. Quiero sumar la primera promesa que Jesús dijo con esta otra promesa. Y quiero decir en el nombre del Señor,
Esto es algo que revela y que te profundiza en el conocimiento, que te profundiza en una visión más amplia, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No existe cristiana ni cristiano que lo pueda ver todo al 100%, porque en parte conocemos y de esa persona. Y probablemente en tu corazón hay un secreto grande. Probablemente tu corazón es un baúl de tesoros, los cuales no se revelan a cualquier persona. Pues haciendo una comparación, el Señor dice, hay cosas que Dios tiene y que las guarda, pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así de que Jesús dice en el libro de Juan capítulo 16, dice, pero cuando venga el Espíritu, Él les enseñará, Él les guiará. Y la promesa es de que nos dará a conocer las cosas que Jesús no les dio a conocer a sus discípulos, porque ellos no eran capaces de sobrellevar tal conocimiento, tal revelación, tales misterios. Ahora el Señor hace una promesa, y con la venida del Espíritu Santo es que se abre una fuente de revelación, una fuente de una visión especial, una visión perfecta, una visión diferente. Porque ¿quién de nosotros sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues mira qué bendición y qué promesa más grande. La visión se crece, la visión se pone amplia y la visión se perfecciona cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, lo cual también hablamos. Primera de Corintios 3:13 dice, con lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ponerle como tema a esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual y encajamos. Si no puedes acomodar lo espiritual con lo espiritual, no puedes encajar en una visión más grande. La promesa de Jesús fue, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará, Él les enseñará todo eso que está oculto. Algunas revelaciones, algunos misterios. El Espíritu Santo nos deja conocer cosas que hay en el corazón de Dios. Hay sentir de Dios en tu corazón. Hay sentir de Dios en tu vida. Y cosas que Dios te deja sentir se cumplen al corto plazo. Cosas que Dios te deja sentir se cumplen a mediano plazo. Esos son sentires de Dios. Esa es la revelación de las cosas que Dios te está dando. Hay que tener un poquito los oídos atentos a la voz del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo para poder profundizar y entender un poco más. Dice, hay una sabiduría que es sabiduría humana, pero hay una sabiduría que es sabiduría espiritual. Vamos a hablar del tema de la sabiduría en otra oportunidad, mas hoy el Señor hace acá una aclaración y dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y tú y yo sabemos que somos un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, cuando tu espíritu se acopla con el Espíritu Santo, entonces viene una visión más amplia a tu vida. Entonces se cumple la promesa de Jesús cuando dijo, ¿sabes qué? Vendrán tiempos en los que el Espíritu Santo ya no que lo pueda ver todo al 100%. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo creo que no existe líder cristiano que pueda percibir las cosas a la perfección todavía, pero por esta promesa yo creo que estamos en el proceso correcto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Nuestro conocimiento de las cosas celestiales es muy limitado, sumamente limitado. Nuestros conocimientos del plan de Dios para la humanidad en algunas áreas
es muy limitado, muy limitado. Nuestro conocimiento aún de la eternidad es muy, muy limitado, muy limitado. Nuestro conocimiento de las cosas palpables de este mundo, más o menos. Nuestro conocimiento en algunas áreas científicas, muy poquito. En las áreas de la ciencia, en las matemáticas, en el cálculo, en la física, en la medicina, en la biología, muy poquito conocimiento. Para crecer en ese conocimiento necesitas leer más, estudiar más. Pero al hacer una comparación, para crecer en el conocimiento y en la visión espiritual, necesitas ser guiado del Espíritu de Dios. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando pregunto al Señor, Señor, ¿por qué no crecemos en la visión espiritual? ¿Por qué no crecemos y vemos cosas o vemos misterios revelados o nos revelas misterios más grandes? Hay un obstáculo y a veces en nuestro mismo cuerpo. A veces estamos más sensibles a la realidad de este mundo que a la realidad espiritual. A veces estamos más sensibles a la realidad de la carne que a la realidad del espíritu. El problema es ese, que a veces estamos más sensibles con nuestros ojos físicos que con nuestros ojos espirituales. Aunque tú no lo creas, hay una visión física, pero también hay una visión espiritual. Vemos con nuestros ojos físicos, vemos con nuestros ojos espirituales. Por hacer una comparación, muchos ocupan lentes físicos, muchos ocupan lentes para poder leer, para poder ver a distancia. ¿Y sabes qué? También en el área espiritual, muchos han perdido la visión. Muchos han perdido la visión espiritual. Y entonces, debido a los deseos de este mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a los deseos que nos conectan con la realidad de este mundo, nos hacen perder la visión espiritual. En esta promesa dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hay una palabra en el libro de Tesalonicenses que nos enseña que vendrá un momento cuando sea el tiempo en que el Señor venga en el aire y tome a su iglesia y tome a los que están muertos. Dice que seremos transformados. Este cuerpo será transformado. Porque este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible. Es una promesa del Señor. ¿Otra promesa más? Sí, la Biblia está llena de grandes promesas. Entonces, en ese momento, veremos las cosas como son. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Promesa de Dios poderosa. Lo que es en parte se acabará. Hoy por hoy vemos apenas. Y la Biblia hace una comparación para terminar. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Tenía una visión de niño. Veía las cosas como un niño. Pensaba y analizaba las cosas como un niño. Pero dice la Biblia, mas cuando fui ya hombre, dejé lo que era de niño. Haciendo una comparación. Y dice, ya cuando crecí, ya cuando fui hombre, analicé las cosas desde otro punto de vista. Ya cuando fui adulto, vi las cosas con una madurez diferente. Yo creo que la iglesia necesita ir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento que tenemos del plan de Dios para el futuro es bien limitado. ¿Y sabes qué? El conocimiento que tenemos acerca de las cosas que son espirituales muchas veces es un conocimiento muy limitado. Aún mucha gente sin tener una visión espiritual opina de las cosas espirituales. De esos, muchos. Sobra gente que sin tener percepción espiritual, sin tener comunión con Dios, sin tener comunión con Jesús, sin andar en Cristo, sin andar en el Espíritu, mucha gente opina acerca de las cosas espirituales. Y dan unos conceptos, y dan unos consejos, y dan unas guianzas, y dan unas opiniones que están fuera de contexto. Pero aquel que camina en Cristo, el que es guiado por el Espíritu de Dios, logra percibir en su espíritu, logra recibir en su espíritu, logra conocer y logra opinar
en el Espíritu, dar consejos espirituales, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de Dios. ¿Sabes qué? La Biblia hace esa comparación y dice, había un nivel en el que yo veía las cosas como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando fui grande, las cosas cambiaron. Vi como un adulto, pensé como un adulto. Esa transformación en el pensamiento es un cambio de visión. El cambio de visión que Dios quiere que tengamos. Quiere que veamos las cosas, que analicemos las cosas con el Espíritu. Aún en medio de los problemas, cuando tienes al Espíritu de Dios, puedes sí tener problemas, pero puedes entender que Dios está contigo. Aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de un diagnóstico que te da el médico, aún en medio de cuestiones financieras, aún en medio de las deudas, aún en medio de los ataques del enemigo, aún en medio de tus debilidades, si tienes a Dios en tu corazón y tienes al Espíritu Santo contigo, puedes ver las cosas desde una perspectiva muy espiritual. Quiero bendecirte y declarar sobre tu vida. El Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios va a guiarte. El Espíritu de Dios te va a enseñar. Déjate enseñar por el Espíritu Santo. Tu visión cambiará. Tu visión crecerá. Verás más perfectamente. Y cuando sea el momento del Señor, cuando el Señor venga, veremos las cosas como son. Seremos y veremos las cosas como fuimos vistos. Ahora dice, para terminar, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vendrá un momento cuando el Señor transforme este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, cuando veremos las cosas desde otro punto de vista. No como un velo, sino a la perfección. No con defectos de visión, sino a la perfección. Te bendigo. El Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo te guiará, te enseñará. Y el Espíritu de Dios te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En estos días oro que la revelación en tu vida crezca y que la visión crezca, que tengas sueños de parte de Dios, que tengas momentos espirituales en los que Dios te deje sentir. Él está contigo, camina contigo de día y de noche, te levantará, te bendecirá. Vas a salir adelante en el nombre del Señor. Quiero orar por tu vida. Quiero declarar que el Espíritu de Dios hará algo grande en tu vida. Que el Señor Jesús te hará saber, te dejará conocer cosas poderosas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por estos versículos bíblicos que contienen promesas poderosas para nuestras vidas. Queríamos sumar una y otra promesa y podemos decir: el Señor es nuestro ayudador, el Señor está con nosotros. No es poca cosa lo que el Señor nos ha dado, grandes promesas el Señor nos da. Oro por ti, declaro en el nombre de Jesús que vas a crecer, que vas a avanzar en tu vida y que un día veremos al Señor cara a cara. Y declaro en el nombre del Señor que Dios pone sabiduría en tu vida, sabiduría de lo alto, sabiduría para tomar decisiones muy poderosas, muy importantes. Te bendigo de parte del Señor. Declaro en el nombre del Señor que todo lo que rodee tu vida y todas las cosas que sucedan alrededor van a servir para bendición en tu vida, en el nombre de Jesús. Y será hasta la próxima, cuando nos encontremos en la presencia del Señor, en medio de la atmósfera del Espíritu. Dios te bendiga.